Hay momentos en que ser fiel parece una locura. Cuando las cuentas no cuadran. Cuando el plato está vacío. Cuando tu corazón pregunta, Dios, ¿hasta cuándo? Es en ese preciso momento que el cielo te observa. Es en ese instante que Dios prueba si tu fe no es un milagro. O si es Dios quien obra el milagro. Muchas puertas se abren, pero pocos están dispuestos a permanecer fieles cuando todo parece cerrado. Porque la verdadera fidelidad no se mide en abundancia, sino en escasez. Hoy, quiero contarles una historia. La historia de un hombre que casi se dio por vencido en su fidelidad. Pero descubrí que cuando la fidelidad se pone a prueba, el cielo se prepara para actuar. Este hombre se llama Artur. Y lo que Dios hizo en su vida, también puede suceder en la tuya. Porque por eso la fidelidad en el diezmo abre puertas. No se trata de dinero. Se trata de confianza. La historia de Artur, el hombre que casi renunció a ser fiel. Artur era un hombre sencillo, pero con un corazón grande. Desde joven había aprendido a confiar en Dios. Trabajaba duro cada día, sostenía a su familia con dignidad y nunca faltaba a la iglesia los domingos. Siempre creía que devolver el diezmo no era un sacrificio, sino un acto de amor. Pero los tiempos cambiaron. El trabajo se terminó, las cuentas se acumularon y los días comenzaron a pesar. Las noches se volvieron largas y silenciosas. Y en medio del silencio, su fe comenzó a ser probada. Una noche fría, Artur se sentó al borde de su cama. Sus manos temblaban mientras miraba un pequeño sobre la mesa, el sobre del diezmo. Dentro había el último dinero que tenía. Era poco, pero era todo. Señor, susurró con la voz quebrada, si entrego esto, ¿qué comerán mis hijos mañana? Nadie respondió. Solo el viento golpeando la ventana y el sonido de su respiración entrecortada. Por un momento pensó en guardar el sobre y usarlo para la comida. Pero en lo más profundo de su corazón, una voz suave, casi imperceptible, le dijo: confía en mí. Artur cerró los ojos. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No entendía, pero obedeció. Metió el sobre en su bolsillo, se levantó y dijo en voz baja: aunque no vea el mañana, seguiré siendo fiel hoy. El domingo llegó. Artur caminó hacia la iglesia con pasos lentos, con el alma pesada, pero con el corazón decidido. Cuando el pastor habló sobre la fidelidad, cada palabra parecía dirigida a él. Y cuando llegó el momento de entregar el diezmo, Artur caminó hasta el altar, colocó el sobre y, con lágrimas en los ojos, susurró: esto no es dinero, Señor, es mi confianza. Salió del templo sin sentir euforia, sin promesas visibles. Solo paz. Una paz que el mundo no podía entender. Pasaron los días. Nada parecía cambiar. Hasta que una tarde sonó su teléfono. Era un antiguo jefe, un hombre que no veía desde hacía años. Le dijo: Artur, necesitamos a alguien de confianza. Recordé tu nombre. ¿Estarías dispuesto a venir a trabajar con nosotros? El salario es mejor, y además necesitamos a alguien honesto como tú. Artur quedó en silencio. No podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cayó de rodillas, y entre sollozos, dijo: ahora entiendo, Señor. Tú no necesitabas mi dinero. Tú querías mi fidelidad. Esa noche, mientras cenaba con su familia, miró a sus hijos riendo alrededor de la mesa y pensó: la puerta se abrió, no por mi esfuerzo, sino por mi fe. Artur comprendió una verdad eterna. La fidelidad no compra bendiciones, las activa. Dios no se mueve por necesidad, sino por obediencia. Y cuando el corazón permanece fiel, incluso cuando no hay razones, el cielo comienza a moverse a su favor. Porque la fidelidad en el diezmo no es una transacción. Es una declaración de confianza. Artur fue probado, pero su fe prevaleció. Y aquel sobre que un día representó su temor, se convirtió en la llave que abrió las puertas de su destino. La fidelidad demuestra a quien realmente sirves. La historia de Artur no es solo una historia de necesidad y provisión. Es una historia de señorío. Porque el diezmo nunca se trató de dinero, sino de a quien pertenece tu corazón. La Biblia dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6 versículo 21. Cada vez que Artur entregaba su diezmo, en realidad estaba declarando algo más grande que un acto financiero. Estaba diciendo: Señor, tú eres mi fuente. Pero el día en que dudó, descubrió que la fidelidad siempre es probada cuando parece más difícil mantenerla. Porque cualquiera puede ser fiel cuando hay abundancia. Pero el verdadero siervo de Dios es aquel que permanece fiel incluso cuando el suelo tiembla bajo sus pies. Artur comprendió que el diezmo no cambia a Dios. Cambia a quien lo entrega. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata.
Lo que Él busca es un corazón que confíe. Un corazón que diga: aunque me falte todo, no me faltará tu presencia. Cuando retenemos lo que pertenece a Dios, estamos diciendo sin palabras: confío más en mis manos que en las tuyas. Y es ahí cuando el cielo se detiene. Porque la bendición no puede fluir donde hay desconfianza. Pero cuando, como Artur, decides honrar a Dios aún sin entenderlo todo, algo sobrenatural comienza a ocurrir. El cielo toma nota de tu fidelidad. Los ángeles preparan el terreno. Y Dios, en su tiempo perfecto, abre las puertas que ningún hombre puede cerrar. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Malaquías 3 versículo 10. La palabra probadme no aparece muchas veces en la Biblia. Pero aquí, Dios mismo invita al hombre a probar su fidelidad. No porque él dude de sí mismo, sino porque quiere que nosotros experimentemos su poder cuando obedecemos. Artur lo entendió. Su fidelidad no solo abrió una puerta laboral, abrió una puerta espiritual. Su acto de obediencia lo conectó con el corazón de Dios. Cada vez que entregas tu diezmo, le estás recordando al enemigo: mi provisión no depende del sistema de este mundo, depende del reino de Dios. Cada vez que eres fiel, le estás diciendo a tu alma: no tengo miedo de sembrar, porque sé en quién he creído. Cada vez que obedeces, el cielo se mueve a tu favor. Y es entonces cuando descubres que la fidelidad es más poderosa que la necesidad. Porque el que permanece fiel cuando todo falta, pronto verá la gloria de Dios cuando todo abunde. Artur comprendió que no se trataba de dar para recibir, sino de dar porque confía. Y en esa confianza, encontró la paz que el dinero no podía comprar. Porque la fidelidad no es una carga, es un privilegio. Es el idioma de los que conocen el corazón del Padre. El cielo se mueve a través de la obediencia. Artur pensaba que la fidelidad solo tenía que ver con dar, pero con el tiempo descubrió algo más grande. La fidelidad es obediencia en movimiento. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por obediencia. El cielo no responde a las lágrimas que dudan, responde a los corazones que obedecen. Y esa fue la lección más poderosa que Artur aprendió. Después de recibir la llamada que cambió su vida, se dio cuenta de que no fue la suerte, ni una coincidencia. Fue el resultado de una semilla de obediencia sembrada en el terreno correcto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia. Proverbios 3 versículo 9 a o 10. Artur había honrado a Dios con lo poco, y Dios lo honró con lo mucho. La obediencia abre caminos que la lógica no entiende. Desata milagros que el dinero no puede comprar. Y trae oportunidades que ni la educación ni las conexiones humanas pueden producir. Porque la obediencia activa el favor de Dios. Muchos oran pidiendo puertas abiertas, pero pocos están dispuestos a obedecer en el silencio. Artur había pasado por el silencio, por las noches de incertidumbre, por las lágrimas que solo Dios vio. Y cuando decidió obedecer aún sin entender, el cielo se movió. Cada acto de fidelidad es como una llave espiritual. No fuerza la puerta, simplemente la destranca. No empuja, solo libera el acceso. Porque cuando tu corazón obedece, no hay puerta cerrada que el cielo no pueda abrir. Artur comprendió que el milagro no estaba en el sobre que entregó, sino en la decisión de confiar cuando todo parecía imposible. Y esa es la esencia de la fe. Fe no es entender el proceso, es seguir caminando aún sin mapa. Quizás hoy tú también estás en ese punto. Orando, esperando, preguntando: ¿cuándo, Señor? ¿Por qué aún no se abre mi puerta? Y Dios te responde: no he olvidado tu fidelidad. Estoy preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. El cielo no trabaja en tu tiempo, trabaja en el tiempo perfecto de Dios. Artur entendió que cada obediencia abre una temporada, que cada acto de fe activa una promesa, y que cada vez que eliges confiar, el cielo empieza a moverse a tu favor. Porque la obediencia es la semilla que hace florecer los milagros. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Isaías 1 versículo 19. Artur no fue un hombre perfecto, fue un hombre obediente. Y esa obediencia lo llevó a lugares donde su esfuerzo jamás lo habría llevado. Cuando obedeces, aunque nadie te vea, Dios te ve. Cuando eres fiel, aunque nadie lo aplauda, el cielo lo registra. Y cuando menos lo esperas, Dios abre una puerta tan grande, que comprendes que todo valió la pena. Artur miró hacia atrás y dijo con lágrimas: no fue mi fuerza, fue mi obediencia. Porque el cielo siempre se mueve, cuando el corazón decide confiar. La fidelidad trae provisión y propósito. Después de todo lo vivido,
Arthur entendió que la fidelidad no solo abre puertas, también revela propósito. Porque la bendición no tiene sentido si no conduce a algo mayor. La fidelidad no se trata solo de recibir más, sino de convertirte en más. Arthur había sido un hombre probado. Su fe fue sacudida, su confianza examinada. Pero su fidelidad lo llevó a un nuevo nivel de relación con Dios. Ya no veía el diezmo como una obligación, sino como una oportunidad de honrar al Dios que nunca le falló. Y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3 versículo 10. Esa promesa ya no era una frase en la Biblia para Arthur. Era su historia. Porque él había visto con sus propios ojos cómo Dios provee cuando el corazón obedece. Su casa volvió a llenarse de risas. La mesa, que antes estaba vacía, ahora estaba llena. Pero más que comida, había paz. Más que dinero, había propósito. Arthur comprendió que Dios no lo bendijo solo para sacarlo de la escasez, sino para convertirlo en un canal de bendición para otros. Comenzó a ayudar a familias necesitadas, a sostener a su iglesia con alegría, y a testificar a todos los que dudaban del poder de la fidelidad. No fue el diezmo el que compró mi bendición, decía. Fue la fidelidad la que me conectó con el corazón de Dios. Porque cuando entiendes que todo lo que tienes proviene de Él, tu forma de vivir cambia. Ya no das por obligación, das porque amas. Ya no sirves por costumbre, sirves porque has visto la mano de Dios obrando en tu vida. Arthur se convirtió en testimonio vivo de lo que la obediencia puede hacer. Su historia comenzó con miedo, pero terminó con propósito. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía siendo tan fiel, él sonreía y respondía: porque la fidelidad me enseñó que la verdadera prosperidad no está en lo que tengo, sino en a quién pertenezco. La fidelidad trae provisión, sí, pero también trae dirección, trae visión, trae significado. Porque cuando Dios abre las ventanas del cielo, no solo derrama cosas materiales, derrama sabiduría, favor, paz, y sobre todo, propósito. Arthur entendió que su prosperidad tenía una misión: bendecir a otros. Y fue entonces cuando su fidelidad dejó de ser una historia personal, para convertirse en un legado espiritual. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más sabios. Busca a los fieles, a los que permanecen firmes cuando nadie ve, a los que siguen obedeciendo aunque el milagro aún no haya llegado. Arthur levantó sus manos una noche, mirando al cielo, y oró: gracias, Señor, por cada lágrima que sembré, por cada momento en que dudé, porque hoy entiendo que mi fidelidad no fue en vano. Porque cuando eres fiel, Dios no solo te bendice, te transforma. Y esa transformación abre puertas que el dinero jamás podría comprar.